Saludos desde Mallorca. Estoy aquí viajando como de costumbre y te quiero transmitir un poco mi experiencia de mantener el negocio trabajando desde otro lugar, trabajando por internet. Como probablemente sabéis, yo trabajo desde casa de toda mi vida y para mí ser nómada digital no significa necesariamente estar todo el rato viajando, pero sí que puedas viajar con tu negocio y puedas estar en casa según prefieras, trabajar desde casa, trabajar desde otro lado, que puedas hacer cualquiera de las dos opciones y puedas tener esos grados de libertad, que me parece fantástico. Para mí trabajar online, o sea, lo puedes hacer de muchas maneras. Para el que no conozca mucho mi historia, empecé siendo traductora y como traductora pues trabajaba traduciendo textos por escrito que me mandaban por email y esto lo empecé a hacer en el 99, o sea que ya son bastantes años. Y por eso me resultaba muy cómodo cuando empecé con marketing en red, no con la primera empresa que me enseñaron a trabajar puro de forma local, pero con la empresa actual me enseñaron que se podía trabajar de varias maneras, que realmente podía hacer lo que fuera a ser mejor para mí, lo que fuera a ser mejor para mi forma de ser. Y así fue como yo decidí montarlo todo para hacerlo por internet y actualmente tengo un negocio en más de 40 países diferentes. Trabajando online tienes esos grados de libertad y puede ser un poco complicado porque de pronto piensas como que eh, no sé, hay gente que se toma que el marketing en red no es un trabajo y a veces incluso en una reunión de negocios estás pues bueno, vale, llevo a los niños y merendamos juntos y lo hacemos de forma muy informal. Y si lo haces de forma demasiado informal realmente es difícil mantener la productividad. Pero cuando tienes unas rutinas establecidas, ahora estoy haciendo los live los hago, tengo dos canales, dos Instagram, dos YouTube y hago el live en este canal los miércoles, en el otro los viernes y esa es una de mis rutinas y la hago desde donde esté en otro lado pues no pasa nada, ahí lo hago. La excepción fue en YouTube la otra semana que estuve en Budapest y que estaba justamente en un evento a esta hora y no podía hacerlo a esta hora, así que ahí se me complica un poco la semana. Pero seguir haciendo esas partes proactivas del negocio, como puede ser contar historias en tus redes sociales, poner las publicaciones, mandar los emails, y eso requiere que te organices el tiempo. En este caso a mí se me han juntado varias cosas. No salí al extranjero en 2 años y se me ha juntado hacer trámites personales. Mallorca es mi isla de nacimiento, así que tengo que renovar el pasaporte y otra serie de trámites personales, ¿no? Más eventos de la empresa en la que estoy trabajando, eventos de marketing en red. Hemos tenido el evento europeo en Budapest. Ahora estoy haciendo pues encuentros de equipo esta semana, que tengo mucho equipo aquí de forma local, así que aprovecharlo. Y después voy a participar como ponente en un evento de la empresa en Lisboa la semana que viene. Así que se han juntado varias cosas. Y después en el otoño tengo de nuevo Italia e Inglaterra, o sea que va a haber muchos viajes seguidos. Parte de eso requiere que puedas tener el espacio de trabajar y reservar días. Para mí han sido, pues esta semana he tenido ayer y hoy días de escritorio, días de sentarme con la computadora, escribir esos emails y comunicarme más de forma intensa. Lo bueno de tener un negocio automatizado y lo que yo enseño a la hora de trabajar online es que tengas algunas cosas de forma más automatizada, porque no es solamente poner cosas en redes sociales. De hecho, ese es el tema del que voy a hablar en Lisboa la semana que viene, que ser profesional trabajando online realmente no es solamente tener un buen Instagram o un Facebook o incluso una página web, sino tener todo ese conjunto que te permita automatizar cosas. Y entonces cuando alguien quiere ver una presentación, pues la tengo pregrabada, es un embudo, para el que sepa de imanes de captación, marketing por email, embudos, es el imán de captación es la clase en mi caso. Entonces ahí puedo invitar directamente a mis contactos a ver ese contenido y seguir recibiendo información y seguimiento a través de email. Y luego, por supuesto, tener una llamada de contestarles preguntas a través de WhatsApp o lo que sea. Y eso es algo que puedes estar haciendo viajando. Y puedes combinar el estar haciendo esas actividades de trabajo un poco a tiempo parcial con también disfrutar del lugar. Aprovecha de ir a la playa un par de veces, espero un par de veces más antes de que nos vayamos y hacer cosas. Entonces, es una forma interesante de aprovechar el verano si vas a estar viajando o siendo nómada digital en cualquier momento del año que decidas viajar o que te quede cómodo viajar. Puedes estar compaginando y hacer parte de trabajo, incluso a tiempo parcial, y aprovechando a hacer otras cosas, asistiendo a eventos, organizando eventos, teniendo vacaciones puro y duro, porque también es importante tener vacaciones,
Pero una cosa que yo siempre comento a mis equipos cuando estás recién empezando en tu negocio, hasta que el negocio no está muy, muy bien asentado, no recomendaría que te tomaras más de 2 semanas seguidas de propio vacaciones. Yo normalmente, pues hoy ya lo terminé de programar, estaré 2 semanas de vacaciones en la mitad de agosto, que no es ni principio de mes ni final de mes, y es un mes particularmente tranquilo, entonces puedo tener muchas cosas automatizadas y tomarme esas 2 semanas de vacaciones. Pero no más de 2 semanas seguidas, porque en un negocio que estás lanzando y cuando tienes líderes que todavía están también lanzando sus negocios, es importante que puedas estar ahí para darles apoyo. Así que bueno, puedes combinar todas estas cosas, automatizar parte de los procesos, seguir haciendo la hora de poder y trabajar en esos aspectos pues como bastante sobre mínimos y así poder aprovechar los eventos, estar viajando y trabajando desde cualquier lado. Para mí lo de ser nómada digital implica esa libertad de poder estar ahora en Mallorca, ahora en Suecia, en diferentes lugares, haceros un live aquí, otro live allí y poder aprovechar, llevarme el trabajo conmigo. Aquí tengo computadora, iPad, el teléfono y poderlo hacer de diferentes lados. Así que bueno, esta es un poquito mi experiencia. Me encantaría saber cuál es tu definición de nómada digital, si te gustaría ser nómada digital. Si para ti nómada digital es estar todo el tiempo viajando y no parar nunca en casa, hay gente que le encanta el concepto de ir con la maleta en la mano. A mí honestamente me estresa un poco porque me gusta mucho tener mi espacio organizado, mi espacio de trabajo. Entonces tengo como mi microespacio en una maleta cuando estoy viajando, pues con mi computadora, el iPad grande a un costado, el iPad mini al otro para tomar mis apuntes, el teléfono y cositas externas, mis diferentes auriculares, la memoria externa para tener ahí contenidos adicionales y poderme manejar desde diferentes lados. Pero me gusta tener mi espacio organizado, así que realmente me gusta mucho poder trabajar propio desde casa. Y de nuevo, pues sí, alternarlo de vez en cuando porque es divertido, pero para mí nómada digital es el poderse dar el lujo de estar en casa y trabajar desde casa, que no significa tampoco tomártelo así como a puro jolgorio y no atender el negocio, o sea, trabajar sí, pero trabajar en el lugar que a ti te quede más cómodo. Luego hay gente que le encanta la idea de agarrar su computadora y sentarse en un bar, en una cafetería, tomarse un té, un café o lo que sea y mirar pasar la gente y trabajar en un ambiente con gente y con bullicio. Y eso es su forma óptima de trabajar. Cada uno es diferente, así que me encantaría escuchar cuál sería tu versión favorita y si no lo estás haciendo todavía, ¿qué te faltaría para poderlo hacer? Así que leo los comentarios que me vayáis dejando para conocer vuestras experiencias. Saludos a Lucía en México. Veo aquí gente de Mallorca, de diferentes partes de España, Europa, América, sí, de todo un poco como de costumbre. Gracias a todos por compartir, por estar aquí, por estarme siguiendo. Y recordaros, como siempre, un anuncio especial quiero hacer. Si no os habéis suscrito a mis emails, en Tisha Emprendedora o la bio en Instagram tenéis ahí link para suscribirse a mis emails. Y enseguida voy a estar compartiendo un nuevo link para celebrar porque estoy estrenando página web nueva, está casi lista, tishaemprendedora.com, que es donde van a estar alojados todos los contenidos de esta temática de emprendimiento, de marketing en red genérico para trabajar online. Y podéis entrar ahí y suscribiros a los emails. Os recomendaría que lo hicierais porque este fin de semana, el sábado, voy a hacer un anuncio especial. El próximo lunes es mi cumpleaños y voy a estar sacando una promoción muy especial, así que os recomiendo que miréis el correo, por lo menos el sábado, porque si os interesa hacer algún curso conmigo, creo que os va a venir muy bien. Esta promoción os va a ser muy interesante. Saludos a Bere también en México, fantástico. Maritza piensa que trabajar en un bar la estresa. A mí personalmente también me estresa trabajar en un bar, al menos ningún rato largo, prefiero el silencio. Eso es algo muy, muy personal como lo quieras hacer. Marisa prefiere trabajar desde el teléfono, todo organizado en casa. Vale, genial. Yo el teléfono lo uso, por supuesto, las mensajerías hay que hacerlas en el teléfono en general. Por lo demás me gusta mucho más la computadora, me gustan los teclados físicos, me gustan los emails. Es algo que me queda pues muy cómodo. Y Yulay en Venezuela, fantástico. Más México, Guadalajara, Gota Esencial.
Perdón. Gota Esencial decide que desde casa le queda más cómodo. Pues genial. Como veis, hay diferentes opciones. Nuestra casa, siempre y cuando tengas un espacio, y yo recomiendo que en casa te busques también tener un rincón específico para el trabajo, idealmente tu propio escritorio, tu propio, aunque sea un rincón, pero que tengas las cosas ahí para no tener que estar recogiendo las cosas cada día, recogiendo las cosas de la mesa de comer a la hora de servir la comida y esas cosas. Encuentro que desorganiza un poco, cuestión de organizarse el espacio, ¿no? Así que poder ser un trabajador en casa de forma organizada, y si trabajas con una computadora portátil, un laptop, pues te permite irte a otro lado y trabajar desde ahí también. Pues bueno, encantada de seguiros leyendo. Ok, Maritza, el ordenador la cansa mucho y lo traté de evitar. Cada persona es diferente. A mí me fatiga teclear con los dedos en el teléfono, me queda como muy chiquitito. Y eso es lo bonito de trabajar online, que se puede hacer de muchas maneras. Y es lo bonito de tener tu propio negocio en marketing en red, que lo puedes hacer de muchas maneras, según sea tu propia preferencia personal. En cualquier caso, vas a tener valor de automatizar ciertas cosas y permitirte que no tengas que estar todo el tiempo al pie del cañón, porque a la larga es bueno tener cosas automatizadas, creedme. Pues eso, que tengáis un bonito día de miércoles. Nos seguimos viendo por aquí. Gracias, Yajairaf. Y si no habéis visto todavía mi webinar de pues cómo hacer claves de trabajar online, tisha.tv/webinar, está en la bio de Instagram también. Y a través de ahí ya podéis quedar para recibir las noticias por email. Estaré avisando el comunicado especial este día sábado. Linda semana y seguiré leyendo vuestros comentarios. Hasta luego.